Hermanos, empezamos a estudiar ya la palabra del Señor. Estamos, como hemos afirmado, en el libro de Apocalipsis, ya en los últimos capítulos de este libro, y de veras espero que todo lo que hemos venido estudiando durante este tiempo sea para su vida, mi hermano, mi hermana, bendición. De veras pido al Señor que sea de bendición para su vida y no un motivo de confusión, no un motivo de temor, no un motivo de desesperanza. Sabe que muchos no se quieren acercar a este libro porque le tienen miedo, y otros incluso pues han tenido problemas de división, incluso porque los tiempos y las interpretaciones se prestan para tantas cosas y nos alejamos del verdadero propósito, el propósito de ser bendecidos, como dice los primeros versículos del capítulo del libro de Apocalipsis. Si quiere lo podemos recordar, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Versículo 3. Esto lo reafirmo, mis hermanos, porque no debemos perdernos en lo que realmente el Señor está buscando para nuestra vida. No es confusión, como les repito y lo vuelvo a decir, no es confusión, no es discordia, no es estar en contra de los hermanos que creen esto o lo otro, ni es temor, ¿sí? Ni es cuestión de fanatismo, es bendición, como dice el versículo 3, dice 1:3. Bienaventurado el que lee. ¿Ya leyó usted el libro? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita. Porque el tiempo, mis hermanos, porque el tiempo, dígalo usted, porque el tiempo está cerca. Sea usted bienaventurado en el nombre del Señor por leer y escuchar estas palabras. Con esto ya en mente, nos vamos al capítulo 19, y este es uno de los capítulos más hermosos. Entrando a modo de entender lo que nos va a enseñar este capítulo 19, quiero que usted sepa, lo primero, este es uno de los capítulos más esperanzadores de todo el concepto bíblico, ¿sí? De todo lo que ha sucedido en la Biblia. Usted se recordará, la semana pasada hablábamos que el capítulo 17 y el capítulo 18 son considerados los más oscuros, no solo del libro de Apocalipsis, sino de toda la Biblia, capítulo 17 y 18, incluyendo la caída del hombre allá en Génesis, ¿sí? Esas son las cosas más oscuras, consideradas más oscuras en toda la historia bíblica y las enseñanzas bíblicas. Pero el capítulo 19 viene a dar una nueva luz, una nueva esperanza. Yo personalmente lo considero el capítulo más esperanzador, ¿sí? Siempre lo he dicho, un cristiano sin esperanza no puede ser llamado cristiano. El capítulo 19 es un capítulo de mucha esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque en él se empiezan a cumplir muchas de las cosas que estamos esperando el día de hoy. Quiero preguntarle algo, ya entrando en el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Cuál es su concepto de vida eterna? ¿Ya tiene usted un concepto de vida eterna? O en otras palabras, ¿cómo se imagina usted que va a ser la vida eterna? He platicado con algunas personas, familiares, amigos, sobre cómo se imaginan que va a ser la vida eterna, cómo va a ser vivir esa eternidad con el Señor. Y he escuchado cosas muy hermosas, esperanzas. ¿Qué es lo que está usted esperando? Muchos de la vida eterna lo que están esperando es
ver a sus seres amados. No digo que eso esté mal, para nada está mal. Es una esperanza, la palabra de Dios nos da esa esperanza de volver a nuestros seres amados. Muchos están con eso de que yo voy a ir a ver a mi papá, voy a ir a ver a mi abuelo, voy a ir a ver a mi hijo, yo voy a ir a abrazar. Muchos tienen esta esperanza de la vida eterna. Otros tienen la esperanza. Yo recuerdo cuando era niño, yo tenía la esperanza de ir a abrazar un león, ¿sí? De ir a abrazar a un león, así que fuera fuerte, grandote. Por eso las películas de las crónicas de Narnia, cuando sale este león Aslan, a mí me invadían de emoción, porque de niño siempre he estado esperando abrazar a un león. Y después entender que nuestro Dios es el león de la tribu de Judá, me dice, qué bonita esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Otros tienen de la vida eterna aquello de ir a habitar a una casa de oro construida por el Señor. ¿Y quién va a ser mi vecino? Hasta hacemos bromas muchas veces sobre cómo va a ser, quién va a ser mi vecino. Ojalá que, miren, tenemos conceptos de esta vida eterna que el Señor nos ha ofrecido. Muchas veces estos conceptos son muy humanos, son muy de nuestra forma terrenal de pensar. Yo personalmente, y los que me conocen, saben de este deseo que yo tengo. Y ahora he estado escuchando una alabanza que ha quebrado mi corazón nuevamente. Mi deseo es ir a ver al Señor Jesucristo. Tengo ese deseo, mis hermanos, de ir a conocer al Señor Jesucristo. Llámeme, espiritual o como usted quiera, pero es mi deseo llegar a los pies, eso es mi deseo, llegar a los pies del Señor Jesucristo y quedarme ahí. ¿Cuánto tiempo pueda? Una eternidad. Qué aburrido dirán algunos. ¿Cuál es nuestro concepto de la eternidad? Es muy importante entender esto, porque ahorita vamos a entrar a ver una parte, digo yo, que es una parte, es una eternidad que no cabe en una mente tan limitada como la mía y como la suya, hermanos, perdonen, ¿verdad? Pero sí, nuestras mentes, nuestros cerebros son muy limitados para creer todo lo que realmente va a suceder allá. Pero aquí hay una parte muy importante y creo que es un dominante de lo que el Señor va a hacer en la vida eterna con nosotros. Teniendo ya esto en mente, ¿qué introducción tan larga era usted? Pero es muy importante, porque nuestro corazón nuestro espíritu debe ser transformado, debe ser cambiado a la visión espiritual del Señor. Lo primero, el cielo, en el capítulo 19, vamos a ver lo primero. El cielo se está llenando de alabanza, ¿sí? El cielo se está llenando de alabanza. Versículo 1 al 6, acompáñenme con su Biblia. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes.
Y yo oí como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué puede observar usted en esta pequeña parte? Obsérvelo bien. El cielo es un lugar de alabanza, ¿sí? El cielo se está llenando y llenando, hermanos, amigos, de mucha alabanza, de una gran alabanza al Señor. Dice Juan que después de esto, y ese después de esto viene del griego meta, que significa, ¿se recuerdan en el capítulo 16 y 17? ¿Qué es lo que está sucediendo allá? El juicio contra la Babilonia religiosa y el juicio contra la Babilonia materialista, ¿sí? Después de esto, o sea, ellas ya fueron destruidas, ya se acabó el imperio de estas Babilonias, y entonces, después de esto, dice Juan, finalizada esa parte, ya sin manchas en el mundo, oí una gran voz del cielo que decía: aleluya. La palabra aleluya significa literalmente alaben a Jehová, pero no como lo estoy diciendo así, alaben a Jehová, sino alaben a Jehová. Eso significa la palabra aleluya. Es un mandato espiritual que se le da al pueblo de Dios de alabar a Jehová, ¿sí, hermanos? Como un mandato. Muchas veces nosotros tenemos la alabanza a Jehová como solamente una emoción, como solamente un tiempo que estamos buscando, que a ver si se da, que si no se da, que si hubo la música, que si hubo la canción adecuada, que si estaba el ministro en el espíritu o no sentí nada. Muchas veces nuestra alabanza depende mucho, mis hermanos, de nuestras emociones. Yo no digo que eso no sea así. Personalmente a mí me gusta alabar al Señor con mis emociones también, ¿sí? No solo con mi mente y mi corazón, también con mis emociones, ¿verdad? Y que sea verdad. Pero la palabra aleluya me saca la emoción para decirme, no solo es una emoción, es una orden, es un mandato. Es tan importante la palabra aleluya que usted lo puede ver. Acá en este capítulo se repite 4 veces. En toda la Biblia, la palabra aleluya solo aparece en Salmos, algunas veces en Proverbios, y en todo el Nuevo Testamento no aparece, sino hasta acá en el capítulo 19, y aparece, mis hermanos, 4 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que en el día final, cuando las cosas se hayan acabado, tendremos un mandato de alabar al Señor, de glorificar el nombre del Señor, ¿sí? Es un mandato de reconocer al Señor por lo que Él hizo, por lo que hizo el Señor Jesucristo, ver toda esa obra, reconocerla y entonces alabarle. Eso significa la palabra aleluya. Es importante que obedezcamos al Señor. Es importante, mis hermanos, que digamos aleluya. Una palabra que nos indica, reconozcan a Dios, reconozcan a Jesucristo. Miren todo lo que hizo por ustedes. ¿Verdad que es grande? ¿Verdad que es mucho lo que hizo? Alábenle entonces. Así es ese aleluya. ¿Sí? ¿Por qué motivos? ¿Por qué motivos hay alabanza en el cielo? ¿Qué es lo que hizo? Ahorita Juan está viendo que de repente el cielo se está llenando de mucha alabanza y todos los que están participando en esa alabanza. ¿Qué es? ¿Por qué se está llenando de tanta alabanza? Versículo 2 dice, primero, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Sí?
Sus juicios son verdaderos y justos. El Señor ha determinado que el pecado va a ser juzgado y que la paga del pecado va a ser muerte. Y justamente en los capítulos anteriores vemos cómo la ramera ha sido juzgada, las dos rameras, digamos, las dos Babilonias, por decirlo así, han sido juzgadas por su pecado y han sido destruidas. Por eso hay alabanza en el cielo, porque el mal ha perdido el juicio. Entró en juicio contra el Señor y ha perdido. Dice, porque tus juicios son verdaderos y justos. Pues, oiga esto, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, aquella Babilonia religiosa, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esa Babilonia materialista por la cual, como usted vea en el capítulo 18, vea usted el capítulo 18, versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han muerto en la tierra. O sea que hay alabanza, de veras, ver cómo el enemigo fue destruido después de tanto daño que le causó al pueblo de Dios. Ver eso provocó alabanza en el cielo. ¿Por qué más? Versículo 3, acompáñenme al versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya. ¿Este qué es? Es el segundo, ¿verdad? El segundo aleluya. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Qué significa ese humo? Significa que del mal no quedó nada más que humo. Y que por más que se quiera levantar por los siglos de los siglos, no se podrá levantar una vez más el mal, porque ha sido totalmente destruido, ha sido totalmente vencido. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos llegar a reconocer, hermanos, incluso en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nosotros luchamos con un pecado? Y ahí estamos luchando con ese pecado y de repente, año nuevo, metas nuevas, voy a dejar este pecado atrás. A la semana usted ya cayó en el pecado. A la semana usted ya está nuevamente en su teléfono dándole rienda suelta a su pecado. A la semana usted ya está con sus amigas, con sus amigos, dándole rienda suelta al pecado. Y usted se había prometido firmemente y hasta en oración que ya no iba a seguir pecando de esa manera, que le iba a entregar su santidad y su vida al Señor. ¿Sabe? Esto nos debe enseñar algo muy importante. Solamente, mis hermanos, solamente el Señor Jesucristo puede vencer el pecado. Y cuando el Señor Jesucristo vence el pecado en nuestras vidas, no se puede levantar más. Sube el humo del pecado por los siglos de los siglos, recordándonos que alguna vez hubo un mal, pero que en el nombre de Jesucristo fue vencido. Por eso hay alabanza en los cielos. Por eso, mis hermanos, por eso cuando una persona ha perseverado en el pecado y es perdonada, esta persona le rinde mayor culto al Señor, con mayor devoción, con mayor fuerza. Es bien importante que usted sea libre de eso. Es tan importante. Y para hacerlo usted necesita la ayuda del Señor Jesucristo, de ese pastor que ha venido, como lo he dicho tantas veces, a reclamar su lugar en la iglesia, pero no solo en la iglesia, sino también en nuestras vidas. Versículo 3 nos dice eso, ¿verdad? Y entonces están los motivos de alabanza, ¿verdad? El enemigo ha sido destruido y ya no va a ser levantado más, la gran ramera perdió. Eso es motivo de alabanza. El juicio del Señor es justo, es verdadero. Y entonces todos los seres empiezan a alabar al Señor. Vea usted el versículo
4. Y los 24 ancianos, ¿se recuerda usted los 24 ancianos? Está en los primeros capítulos de Apocalipsis. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, también se recuerda a estos 4 seres vivientes, seres muy extraños, poderosos, pero extraños, que están alrededor del trono. Usted recuerde eso, lo estudiamos. ¿Sí? Estos seres que están alrededor del trono, ¿qué dice acá? Se postraron en tierra y adoraron a Dios. ¿Sí? Ellos están sentados alrededor del trono. Y en medio está ese trono donde está la presencia de Dios. Juan lo había visto. Y entonces ve Juan que estos seres se postran una vez más se postran delante de Dios y una vez más comienzan a adorarle y a decir por todas esas cosas que sucedieron, comienzan a decir con voz de exclamación, amén. ¿Qué significa amén? Que así sea todo eso que el Señor Jesucristo, todos esos motivos por los cuales le están adorando, así sea, así ha sido, confirmado está, lo hemos visto la victoria del Señor Jesucristo sobre el mal, así sea, amén. Y no solo dicen amén, sino viene el tercer, vea usted en su Biblia, versículo 4 al final, aleluya. ¿Sí? Una vez más, reconocen la obra del Señor Jesucristo. Ahí están los 4, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Se empiezan a involucrar en la alabanza del cielo, ¿sí? Al principio es una gran multitud, versículo 1 del capítulo 19. Al principio es una gran multitud alabando. Vienen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y se unen a la alabanza. Pero no se queda ahí, versículo 5, y salió del trono otra gran voz que decía, alabad a Dios. ¿Quiénes, hermanos? Vea usted en su Biblia, vea usted, estoy usando la Reina Valera, ¿sí? Alabad a Dios todos sus siervos. ¿Quiénes son los siervos del Señor? A los que Él nos ha llamado y nos ha dado el privilegio de enseñar su palabra. A los que estamos manteniéndonos fieles a la palabra del Señor y a enseñarla como palabra de Él. Hermanos, dice, alaben al Señor todos los siervos, los que le teméis. ¿Quiénes son los que le temen? ¿Le teme usted al Señor? Así pequeños o grandes. Se llena más alabanza en el cielo. Empiezan a llegar más seres, más almas a alabar al Señor. Ya está la multitud, ahora no solo está la multitud, sino también se unieron los seres vivientes y los 24 ancianos. Y viene una voz y les dice a todos los siervos y a todos los que le temen, grandes y pequeños, niños y adultos, ¿sí? Vengan ustedes también, ¿sí? Alabad a vuestro Dios todos ustedes. ¿Qué hay en el cielo, mis hermanos? Hay alabanza. En el cielo hay mucha alabanza porque se está reconociendo la victoria del Señor Jesucristo sobre eso, ese mal que tanto ha querido dominar en nuestras vidas. Versículo 6, y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, y aparece el cuarto, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Estará usted ahí? ¿Cuál es su visión sobre el cielo? ¿Es mundana? No le estoy descartando sus sueños, sus anhelos. Creo que muchos de estos pueden venir de parte del Señor. Pero una parte muy importante del cielo, mis hermanos, es que hay alabanza al Señor.
Constante y fuerte alabanza al Señor. Desde el cielo se podrá ver, mis hermanos, toda la obra que Dios hizo. Tal vez lo que nosotros aquí en la cancha diría, ¿verdad? No podemos ver porque estamos en medio de la jugada. Al estar en la presencia del Señor vamos a ver todo eso. Y vamos a decir, oh Señor, aleluya. Ya vi lo que hiciste, qué grande obra. Todopoderoso dice acá, ¿verdad? Porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Así es, mis hermanos. Obviamente, el cielo tiene muchos motivos de alegría. Hay muchos motivos de alegría. Primero, la victoria de Jesucristo sobre el maligno. Y no solo sobre el maligno, sino sobre el mal en sí. ¿Sí? Porque puede estar el maligno peleando, pero puede haber sembrado mal en el mundo. Y la victoria de Jesucristo está sobre el maligno, pero no sobre el maligno, sino también sobre el mal, es decir, la Babilonia. La Babilonia también ha sido derrotada y esos son motivos de alabanza. Y hay un tercer motivo de alabanza que aparece acá. Y es que ahí viene, usted va a ver en los siguientes versículos, una de nuestras más grandes esperanzas, las bodas del Cordero. Ahí vienen las bodas del Cordero en los versículos 7 al 10. Pero antes de entrar en las bodas del Cordero, yo le quiero preguntar algo a usted, porque esto me hace pensar a mí. ¿Cuáles son nuestros motivos de alabanza al Señor? ¿Sí? ¿Tiene usted motivos por los cuales alabar al Señor? ¿Hay victoria, hermano, hermana? ¿Acaso hay victoria en su vida por la cual el Señor Jesucristo deba ser alabado? ¿O todavía no le hemos entregado a Él esa batalla? Y seguimos nosotros peleando en contra del mal, en contra de nuestros deseos, en contra de nuestros miedos y en contra de nuestros afanes, en contra de esas cosas que nos quitan el sueño por la noche y en contra de aquel dolor y aquel miedo a la enfermedad. ¿Seguimos nosotros luchando o ya le hemos dejado al Señor Jesucristo esa parte? Hermanos, ¿cuáles son sus motivos para alabar al Señor? ¿Podría usted enumerarlos en este momento? Yo sé que muchos de ustedes sí. Pueden ahorita decir, yo me imagino algunas hermanas ahorita, por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Cuánto tiempo tardaría usted en enumerar las misericordias de Dios? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lograría pasar, óigame esto, cuánto tiempo lograría pasar hablando de las misericordias de Dios y de las victorias que Dios ha tenido en su vida? ¿Cuánto tiempo pasaría usted alabando al Señor si en este momento, al terminar el culto, dice, bueno, voy a empezar a alabar al Señor, aleluya, va a decir usted, voy a empezar a alabar al Señor y estos son los motivos? ¿Cuánto tiempo cree usted que tardarías haciéndolo? Muchas veces no reconocemos lo que Él ha hecho porque estamos más enfocados en nosotros mismos y nuestra alabanza y nuestra adoración pasan a un segundo plano porque estamos muy necesitados, estamos sufriendo, estamos acongojados, estamos tristes y eso no nos deja alabar al Señor. No hemos logrado convertir nuestro llanto en gozo. Solo el Señor Jesucristo puede hacer eso en nuestras vidas. Salmos 40, versículo 5. Salmo 45 dice, tú, Señor mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable. Qué hermosa reflexión la que hace el salmista.
Señor, de veras, yo quisiera sentarme un día con toda la familia aquí alrededor mío y empezar a contarles, fíjense, miren, esta es la obra que hizo Dios, les quiero contar. Hizo esto y me salvó y me dio vida eterna y me sanó, y a mi hija y a mi esposo. Miren, ¿cuánto tiempo creen que estarían ellos escuchándole a usted, alabándole? Tal vez un día, 2 días, media hora. El salmista dice, Señor, es incontable el número si yo me sentara a hacer eso. Le vuelvo a preguntar, ¿está usted listo para pasar una eternidad alabando al Señor? No estoy diciendo que solo a alabar vayamos. ¿Y si sí es así? Y si es eso, es tan grande, es tan maravilloso, el Señor es tan fuerte la obra que Él hizo, que nuestra eternidad sería pasar alabando. Yo pienso que no, por algunas razones, porque Él ha creado casa para nosotros, ¿sí? Y es habitar una eternidad con Él. Tenemos que buscar un concepto eterno en nuestra mente de cómo serán las cosas. Pero sí, motivos de alabanza. Motivos de alabanza al Señor hay, y hay en cantidad, y debemos enfocarnos en ellos. Y aquí viene este cuarto motivo de alabanza que aparece en el capítulo 19, motivo de esperanza para el pueblo del Señor. Versículos 7 al 10 dice, gocémonos y alegrémonos y demos la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Ah, qué hermoso! Y a ella se le ha concedido que se vista, mis hermanos, vean esto, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe. Oiga esto, escribe es una nota muy importante, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, me dijo. Estas son palabras verdaderas de Dios, no del ángel, sino de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo, y de tus hermanos, que le tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, un momento sublime para la iglesia viene acá. Después de la derrota de la ramera, ¿verdad?, de la Babilonia, la iglesia del Señor Jesucristo se presenta a las bodas y a la gran cena. ¿Sí? La cena de las bodas. Para entender esto, es necesario entender un ritual de una boda judía. ¿Cómo sucedía esto? Cuando un papá tenía un hijo, ¿sí?, un hijo varón, entonces el niño iba creciendo y más o menos como a los 5 o 6 años venía el papá y veía a su hijo y decía, bueno, yo creo que ya es el momento de que le busque esposa a mi hijo. Veía entre la familia quién podría tener una hija adecuada para su hijo, y cuando consideraba una se acercaba al papá de la niña, obviamente también una niña, ¿verdad? Y le decía, mira, y pues aquí está mi patojito y ya está grande, ya tiene 5 años, sería muy bonito que los pudiéramos unir. Creo que ellos dos juntos harían un buen matrimonio y sería muy beneficioso para ellos y para nuestras familias, decían los papás. ¿Qué decís, verdad? Y si sí, ¿cuánto vale tu hija, por decirlo así, verdad? Lo que se llama la dote. Venía el papá y decía, bueno, está bien, considero que sí, el papá de la niña, ¿verdad? Tal vez
creo que mi hija podría costar una dote de 5 burros, 10 camellos, 50 canastas de panes y ¿qué? Y 50 o 100 cabezas de ganado. Muy bien. Esa es la dote, muy bien, decía el papá, eso creo que sí lo vale. Se daban trato, ¿verdad? Se dan la mano y no sé si se dan la mano. Y llegaba el papá y daba el dote, le daba el dote al papá de la niña. Cuando llegaban ellos a una edad adulta, venía la segunda etapa, el compromiso. De eso hemos hablado otras veces, ¿verdad? Ese compromiso cuando ya venía y ya es tiempo y se iba a hacer público ante los jueces, ante las personas que ella y él estaban comprometidos, y oficialmente eso ya era un matrimonio, ¿verdad? Ya era un matrimonio, ya solo se podía resolver con divorcio, cuando ya eran presentados a la sociedad de que estos dos novios se iban a casar. Pero venía algo muy importante en esto, y es que mientras, mis hermanos, llegaba el tiempo en el cual se iban a unir, venía el muchacho, ya crecido, y se iba a la casa de su papá para construirle una habitación a su esposa y a él, ¿sí? Entonces él venía y comenzaba a construir, ¿verdad? Esto es para mi esposa, y como está bien bonita, ese es mi papá, qué bonita la que me escogió, decía, ¿verdad? Y vamos a construirle acá su cuarto y su cocina, y aquí en la casa de mi papá le voy a poner esto, ¿verdad? Ok, ¿sí? Después de eso venía el novio y después de construir se iba a buscar trabajo empezaba a trabajar dependiendo de la familia o de sus propias habilidades. Hacía su trabajo y empezaba a generar sus propios fondos, se preparaba para ser el esposo adecuado para ella, para llevarla bien, ¿sí? Llegaba entonces tu papá, y le decía, papá, mira, ya construí el cuarto de ella, ¿verdad? Aquí vamos a habitar nosotros, ya tengo este trabajo, ¿será que ya la puedo ir a traer? Y venía el papá, observaba, muy bien, está bien, sí está bonito esto, todavía no, espérate, todavía no. ¿Qué decía Alba? Algo falta. ¿Qué le podría? Tal vez un piso, vamos a ponerle piso y una pila más grande. Papá, ya construí más, mira cómo están las cosas. ¿Será que ya puedo ir a traer a mi novia? Y el papá, está bien, ve. Mientras él se preparaba en todo esto, la novia, por su parte, se preparaba a sí misma. Se echaba perfumes, se limpiaba las ropas y mantenía aceite en su vasija para mantener fuego por si venía el novio. ¿Por qué? Porque cuando el papá le diera la autorización al muchacho de ir a traer a la novia, entonces el muchacho venía y llamaba a sus amigos. Mucha, no sé si decían mucha, ¿verdad? Yo digo mucha. Vamos a traerla. Y ellos de noche agarraban camino a la casa de la novia, casi de madrugada, ¿sí? Casi antes de que se diera la primera luz del día. Salían a la casa de la novia y casi que la raptaban, casi que la secuestraban. Pero algo muy importante, ella durante todo ese tiempo se había estado echando perfumes, echando aceites, limpiando sus ropas y manteniendo aceite, alumbrándole el camino para que él llegara. Así era una boda judía, ¿sí? Llegaba él al fin con todos sus amigos, venía con toda la gente del pueblo que le podía acompañar, venían con trompetas y con mucha bulla anunciando que ahí viene el novio a traer a su novia. Y cuando llegaba a la puerta de la novia la agarraba y se la llevaba a su casa a hacer una boda que iba a tardar 7 días. Qué bonita boda, ¿sí? Ese era el proceso de un matrimonio entre los judíos. Y me llama mucho la atención, mis hermanos,
¿Por qué les cuento todo esto? Porque la iglesia va a las bodas. La iglesia va a las bodas del Cordero. Y el Señor Jesucristo lo había dicho desde tiempo antes. Si usted me acompaña a Juan capítulo 14, versículo 2. Juan 14, 2. El Señor Jesucristo dice: en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si no fuera así, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, está declarando que Él es el novio que ha preparado casa para la novia. Y el ustedes que aparece aquí está hablando de nosotros. Nosotros, la iglesia, somos la novia. Y el Señor Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros en la casa de su Padre, para que habitemos con Él por toda la eternidad, mis amados. Y en un momento u otro el Señor Jesucristo va a venir a traer a la novia. Y si se sigue la tradición judía, va a ser en la primera luz de la mañana, antes de que amanezca, va a venir el Señor Jesucristo a traer a la novia, a llevarnos a habitar con Él por toda la eternidad. La pregunta es, ¿la novia estará lista? Como iglesia y como individuos, somos una iglesia, una esposa pura, lista para recibir la llegada del novio. Jesús nos aclara que Él es el novio y que nosotros, su iglesia, somos la novia. Que según mis hermanos, en Mateo 25, debe mantenerse pura. La parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Debe mantenerse lista, purificándose a sí misma para la venida de su Señor, de su novio. Y aquí dice entonces que va a ser llevada a este lugar. Y dice, versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El vestuario de la novia no va a ser el vestuario de cualquier novia. El lino fino y resplandeciente era un vestuario, era un material que utilizaba solamente el sumo sacerdote cuando iba a entrar a la presencia, al lugar santísimo. Él se iba a poner un vestuario especial que estaba hecho de lino fino, ¿sí? Y resplandeciente. Solo así podía él purificarse, ponerse esas ropas y entrar al lugar santísimo, a estar en la presencia del Señor. A ella, a la novia, acá se le concedió un privilegio de vestirse con ropa sacerdotal, ¿sí? Con ropa purificada para estar en el lugar santísimo en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto, mis hermanos, solo nos debe enseñar algo muy importante. Que para estar en esas bodas del Cordero es necesario que nuestro espíritu, que nuestro corazón esté vestido de pureza. Estemos alejados de todas las impurezas que la Babilonia material y religiosa han querido sembrar en medio de nosotros. ¿Sí? Ese vestuario del cual nosotros debemos mantenernos vestidos, dice acá, son las acciones que justas de los santos, el buen proceder, la obediencia a la palabra del Señor, la comunión y el amor y la oración entre el pueblo del Señor. Todo esto son esas acciones que nos visten para estar en la presencia del Señor, como el sumo sacerdote, solo que ahora es vestido de novia. Y el ángel me dijo, versículo 9, escribe bien, aventurados
los que son llamados a la cena de las bodas. ¿Sí? Esto nos debe preocupar, porque yo le pregunto, ¿usted está seguro de estar en esas bodas? ¿Ha sido usted invitado? Porque muchas personas han escuchado el mensaje, les ha llegado la invitación, pero han rechazado ser parte de las bodas del Cordero, han rechazado al novio, han rechazado al Señor Jesucristo. A este tipo de personas solo les espera una cosa: quedarse afuera, donde será el lloro y crujir de dientes, como lo afirma el Señor. ¿Sí? Es bien importante que usted esté seguro de estar invitado en las bodas del Cordero. Y si usted ya escuchó la invitación y no lo ha recibido o no está seguro, hoy lo puede hacer. Hoy hágalo conmigo acá. Porque, hermanos, estas son palabras verdaderas de Dios. El Señor Dios, nuestro Dios Todopoderoso dice: bienaventurado el que ha recibido esta invitación, el que es parte de mi iglesia, porque el que no, lo echaré fuera, no podrá entrar. Ha decidido ser religioso, ha decidido servir a la Gran Babilonia y servir al mundo. No es parte de mi pueblo. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo: mira, no lo hagas. Estoy en el versículo 10. Yo soy consiervo tuyo. Eso me impacta. Y de tus hermanos que le tienen el testimonio de Jesús. Viene Juan, ve lo que está sucediendo, ve las bodas del Cordero, se emociona de ver qué cosa tan hermosa. La novia está vestida, lista, victoriosa, pura, delante del Cordero, listos para pasar una eternidad juntos. Porque ese es el matrimonio, ¿verdad? Una eternidad juntos. Acá en la tierra solo se separa el matrimonio por cuestión de muerte, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. En el cielo ese matrimonio ya no va a ser ni por la muerte separado, porque ya no habrá lágrima, ni angustia, ni muerte. Todo eso ya quedó acá en la tierra. Ya fue destruido. ¿Sí? Una boda con el esposo perfecto, mis hermanos. Mis hermanas que están con problemas en sus matrimonios, la esperanza está en el Señor Jesucristo. Las viudas, hermanas viudas, la esperanza está en el Señor Jesucristo. Hermanas que sus esposos no se han entregado al Señor, la esperanza está en el Señor Jesucristo y Él puede perfeccionar todo esto. Entréguele a Él esto. Entréguele su matrimonio al Señor. Pero vino Juan y al ver eso tan hermoso que estaba sucediendo, esa alabanza, ese gozo, esa fiesta en el cielo y cómo va entrando esa novia pura, poder, no sé, yo me lo estoy tratando de imaginar, hermanos. Y Juan se rinde. Y se rinde ante el ángel. Se rinde ante el ángel. Porque es una tendencia del hombre. El ser humano tiene la tendencia de confundirse y alabar a los ángeles, alabar a los santos, ¿verdad? Le piden a los santos, algunos hasta los ponen de cabeza, otros están confiando en su angelito de la guarda, ¿sí? Hasta oración a los ángeles hay, ¿sí? Sin saber realmente, y creen que solo es un ángel. Algunos adoran a las imágenes de los ángeles, otros a las imágenes de los apóstoles. Les piden a ellos. Pero el ángel acá le dice a Juan: no te postres ante mí, ¿sí? No te postres ante mí, no lo hagas, le dice. Yo soy, ¿qué le dice? Consiervo tuyo. Tú y yo, Juan, somos lo mismo. Yo podré ser un ángel poderoso, he visto todo esto y te lo estoy revelando, pero no te lo estoy revelando a ellos, te lo estoy revelando a ti para que tú se los reveles a ellos, porque tú, Juan, y yo somos consiervos.
Ni yo te adoro a ti, ni tú me adoras a mí. Adora, dice acá, a Dios. Adora a Dios. Todos los que hemos retenido el testimonio de Jesucristo no somos dignos de adoración. Podrán haber, hermanos, si han habido, y usted sabe lo que esta iglesia ha vivido estos tiempos, esta semana que pasó. Que el Señor se haya llevado a uno de sus siervos. Una persona grande en medio del pueblo del Señor, acá en nosotros. Pero no es digno de adoración. Tristeza nos da, sí. Es un consiervo de ese ángel y del apóstol Juan, de usted y de mí. Adoremos solamente a Dios. Adora a Dios, le dice el ángel, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Hermanos, se realza la obra de Jesucristo acá. Yo les quiero, vamos a ir terminando con esto. Quería terminar todo el capítulo, pero creo que vamos a continuar la próxima semana. Viene otra parte muy hermosa, ¿sí? La batalla final. Ahí viene, hermanos, ahí viene. Lo vamos a estudiar la próxima semana, si Dios nos permite. Pero quiero que nos enfoquemos en esto. Que el Señor nos está llamando a ser una iglesia pura, a ser una congregación, a ser un miembro de una congregación digno de estar en las bodas del Cordero. La primera obra la va a hacer el Señor Jesucristo, eso ténganlo en cuenta. ¿Cómo le hago, dice usted? ¿Cómo le hago para vestirme como esa novia hermosa? Si he luchado y no hay modo que yo deje atrás este pecado, si yo he luchado y no hay modo que sea libre de estas ataduras, de estas cadenas, de generación en generación han venido en mi familia destruyéndola, hoy me está atacando nuevamente a mí este pecado, esa generación. ¿Cómo le hago? Dice usted. ¿Cómo le hago para vestirme de ese lino fino y que ya no venga el pecado a contaminar y a manchar? ¿Cómo le hago? Efesios capítulo 5, acompáñenme, Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27 dice: Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Vea eso. Así como Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Primero, el Señor Jesucristo hizo la primera parte. Él se entregó y la santificó. Es más, Él la purificó en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Sí? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo pagó la dote por todos nosotros. Somos esa novia que estaba perdida, que no tenía esperanza, que no sabía cómo se iba a enfrentar a este mundo, que no sabía cómo iba a terminar la cosa. Y vino el Señor Jesucristo y murió en la cruz y con su sangre pagó la dote. ¿Sí? No valemos, hermanos, 100 cabezas de bueyes, no valemos 50 burros, no valemos 50 canastos de panes. No valemos todo eso, valemos algo más. El precio que pagaron por usted y por mí fue más alto. Fue la sangre del Hijo de Dios. Y se la pagó a sí mismo, dice acá. Se la presentó a sí mismo. ¿Para qué? Para presentársela, dice, pura y sin mancha. La primera parte, la más grande, la hizo el Señor Jesucristo. Es por eso que nuestras manchas se las debemos entregar a Él. ¿Sí? Porque Él ya pagó por todo esto. Según de Corintios 11:2 dice: el celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura, a la que he comprometido en matrimonio
con un solo esposo, que es Cristo. ¿Sí? Fidelidad a Dios y pureza. Esa es nuestra parte. Leamos la palabra, oremos, dejemos que nos vaya transformando la lectura de la palabra, la oración, la alabanza. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, de veras, el Señor Jesucristo mañana, en la mañana, está aquí por nosotros. ¿Sí? Hoy es el día en que usted se tiene que arrepentir. Hoy es el día que el Señor ha preparado para el que alejemos todo. El Señor Jesucristo en este momento le está diciendo, aquí está mi invitación, quiero que vayas a la boda del Cordero, a mis bodas, ¿sí? Quiero que vayas a mis bodas, quiero casarme contigo. Quiero que seas parte de esa iglesia con la que me voy a casar. Bienaventurada, aquí está tu invitación. La pregunta es, ¿ya la recibió? La pregunta es, ¿la estás recibiendo? La pregunta es, ¿la estás rechazando? Después de haberla recibido, viene la otra parte. Señor, mira cómo estoy. Mira cómo mi mente está metida en este mundo y en las cosas de este mundo. Mira cómo mi corazón está entregado a las pasiones de este mundo. Mira, Señor. Señor Jesús, con tu sangre, toma, límpialo, límpiame. Dame esas vestiduras que tú has preparado para mí. Dámelo, Señor. Hermanos, debemos tener en cuenta que Jesucristo ya pagó la dote por nosotros y que nosotros ahora debemos ser fieles al Señor y no fornicar más con la Babilonia, ni con la bestia, ni con todo lo que le desagrada al novio. Que el Señor Jesucristo encuentre en nuestra iglesia y nos encuentre a nosotros de la manera más pura. Empecemos a esforzar por llevar esa vida que le agrada a Él, porque mañana viene y hoy es el día. ¿Sí? Y si mañana, por alguna razón, el Padre todavía le dice, no vayas todavía por ella, es porque nosotros tenemos tiempo todavía para arrepentirnos de nuestros pecados. Que no nos encuentre desprevenidos, que no nos encuentre sin aceite en nuestras lámparas, que no nos encuentre durmiendo, mis hermanos, que nos encuentre como la novia lista, esperando, lista, esperando la venida del Señor para participar en las bodas del Cordero. Sí, hermanos, para participar en las bodas del Cordero. Vamos a dejarlo acá, vamos a orar. Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, se vuelva esperanza en la vida de todos nosotros. Y no solo esperanza, sino nos dé un propósito para vivir, Señor. Que incluso este año 2021 sea uno de nuestros propósitos, entregarnos más en santidad a ti, Señor, y entregarnos más, por favor, Padre, en oración, en palabra y en fidelidad a ti. Que podamos, Señor, renunciar a las cosas de este mundo. Que podamos, Señor, renunciar a las cosas de este gobierno satánico que impera, Señor, en el pensamiento de tu pueblo, y podamos entregarnos y ser transformados por ti, Señor, y por tu palabra. Señor, yo te pido, si hay alguien que está escuchando y que está inseguro de su salvación, si hay alguien que te está escuchando y tal vez no ha aceptado la invitación, en este momento tú le llames y le digas, aquí está mi invitación. Hay motivos de alabanza y yo te quiero dar esos motivos. Recibe la invitación y empieza a gozarte, como toda esa alabanza que habrá en el cielo, empieza a gozarte desde ya, de que participarás en esas bodas. Amigo, hermano, familia, si usted quiere en este momento asegurar su salvación y su participación en las bodas del Cordero,
Repita esta oración después de mí. Señor, veo que has extendido una invitación. Entiendo, Señor, que tal vez no estoy seguro de haberla recibido. Tal vez no estoy seguro por esa Babilonia comercial y esa Babilonia religiosa de realmente estar apuntado en ese listado de los que van a participar. Pero en este momento, Señor, aseguro mi lugar. Recibo tu invitación, Señor. Yo recibo la invitación y te pido que me dejes entrar. Que Jesucristo en este momento se adueñe de mi vida, se adueñe de mi corazón y se vuelva mi Señor y mi Salvador. Y que todas esas manchas, esos pecados de los cuales no he podido ser libre, hoy, en este momento, por la sangre de Jesucristo, sean borrados. Sean borrados, Señor. Y yo me llene de tu presencia y de tu santidad. Dame esas vestiduras y la seguridad, Señor, de que ahora sí estoy apuntado en ese libro y que voy a participar contigo de ese gozo, de esas bodas y de esa gran cena en la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por venir a traerme. Te estoy esperando. Te quiero esperar. Enséñame a esperarte como es debido. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.